Ah, sí, aquí también puedo yo. ¿Lo hago yo o lo hace usted? Ahí está grabando. Ya, listo. Ya entonces, niños, comenzamos la clase de hoy y vamos a poner mucha atención, ya, a lo que hoy día vamos a trabajar. Para esto yo les había pedido que a las mamás que pudieran tener leído un texto que vimos la clase anterior, que fue de los flamencos, ¿ya? Pero si no lo tienen leído no importa, porque lo podemos trabajar igual ahora durante la clase. Ya, reglas para antes de comenzar la clase. Buscar un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. O como les dije yo anteriormente, pueden utilizar las reacciones también para poder pedir la palabra. Sé puntual y conéctate a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Sigue la clase con atención, respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo en forma horizontal, te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informa inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya niños, comienza entonces la clase ahora que tiene que ver con género y número de un sustantivo. Nosotros hemos visto durante las últimas clases qué es lo que es el género y el número y hemos visto también lo que es un sustantivo. Dijimos que los sustantivos podían ser propios o comunes. Propios cuando hablamos de personas, ¿cierto? Nombres de personas, de países, de ciudades, de ríos, de lagos, continentes, ¿ya? Y cuando son sustantivos comunes, es como cuando uno nombra a una cosa, por ejemplo, silla, mesa, cuando en vez de decir el nombre del perro, digo, perdón, cuando digo perro es sustantivo común, pero si digo el nombre del perro, y ahí pasaría a ser propio, ¿ya? Y género es si hablamos de, el género si es masculino o femenino, ¿cierto? Y el número es de la cantidad, si es singular o plural, ¿ya? Singular es cuando hablamos de uno y plural es cuando hablamos de varios. Vamos a recordar entonces ahora con algunas imágenes, ¿ya? El sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? Como dice acá, es una palabra que sirve para nombrar a personas, animales, objetos o lugares. Sustantivos comunes, por ejemplo, flor, perro, lápiz, coche o auto, bosque, niño, casa, médico. Esos son sustantivos comunes. Acá tenemos los sustantivos propios. Por ejemplo, el nombre del perro que se llama Pluto, España, Mickey, Laura, Luis, Tierra, que es un planeta, y violín. Todos estos son sustantivos propios y se escriben con mayúscula. Los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Ya. Los sustantivos también tienen un género y un número, ¿ya? El género, ¿cierto? Puede ser masculino o femenino. Cuando es masculino, concuerda con él o con los. Cuando yo nombro estos artículos, ¿cierto? Que diga él o los, es porque estoy hablando en masculinos, o cuando digo unos, ¿ya? Femenino, también, aquí dice concuerda con la o las. La mesa, las mesas. Eso es femenino. Y masculino, el libro, los libros. Cuando hablamos de número, hablamos si acaso es singular o es plural. Cuando es singular, es un solo elemento. Por ejemplo, el libro, la mesa. Cuando es plural, es más de un elemento. Los libros, las mesas. No indica si es uno, si es dos, tres o cuatro, sino que habla de más de uno. Aquí tenemos otro ejemplo del género. Por ejemplo, dice masculino, el, los, y femenino, la, las. Como por ejemplo,
Aquí dice, hay una imagen, ¿cierto?, de un monito de nieve con dos niños, y acá está la misma imagen repetida 2 veces. Y aquí dice, la invierno, y dice el invierno. ¿Cuál sería la correcta? Es el invierno, ¿ya? Y ahí está marcada como correcta. Acá tenemos otro ejemplo, masculino, por ejemplo, perro, digo el perro. Y ya estoy hablando de un perro, ¿cierto?, que está en género masculino. Y si yo lo quiero transformar a femenino, sería perra, la perra. También si hablamos de estudiante, digo para masculino el estudiante y para femenino la estudiante. En número, cuando es singular, se refiere a un solo ser u objeto, por ejemplo, la flor o una flor. Y en plural se refiere a varios seres o objetos, como por ejemplo las flores. La flor singular y las flores plural. Aquí tenemos otro ejemplo con niños. Cuando yo hablo de niño en singular, digo solamente niño. Cuando lo hago en plural, es niños. Siempre el plural agrega una S, ¿ya? Agrega una S, para que sepamos que son varios. Tenemos acá también otro ejemplo, ¿cierto? De casa en singular, y si fuera plural sería casas, y ahí tiene la S agregada, ¿ya? Cuando hablo de árbol, la palabra termina en L, digo en varios, en plural, árboles, y agrego ES, ¿ya? Árbol, árboles, casa, casas. Depende de la terminación de la palabra, si se agrega solo la S o es. Ya, ahora vamos a ejercitar, ¿cierto? Con el libro, ¿ya? Vamos a realizar, abrir el libro, ¿cierto? En la clase número 22, que es la página 77 a la 79. Vamos a trabajar la actividad 2, 3, 4 y 6, ¿ya? Vamos entonces a abrir el libro en esa página y yo voy a ir haciendo algunas preguntas y ahí el que quiera hablar puede hablar por el chat para saber qué quiere hablar y puede también levantar la manito, ¿ya? Voy a volver a leer el texto de los flamencos yo para que lo podamos recordar, ¿cierto? Y porque viene otra clase más con este mismo texto, así que tenemos que saberlo, ¿ya? Ya, voy a comenzar a leer yo por mientras que ustedes buscan su página. Dice, las medias de los flamencos. Una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Los yacarés, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una faldita con rayas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban, apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y la nariz igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Entonces un flamenco dijo, yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén. Tan, tan, pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. Entonces, un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los flamencos y les dijo, buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así,
pídanselas a ella. Los flamencos le dieron las gracias, se fueron donde la lechuza y le dijeron: buenas noches, lechuza, venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo. Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, les dijo la lechuza, pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar, van a llorar. Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víboras y, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidia. Las víboras querían bailar solo con ellos y como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de la víbora es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin parar, hasta que un flamenco que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con los farolitos de las ranas y vieron bien qué eran esas medias. No son medias, gritaron las víboras. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse el agua sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces, los flamencos tienen sus patas coloradas y pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua tratando de calmar el ardor. Ya, niños, terminando este texto, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? ¿Qué te llamó la atención del cuento que leímos la semana pasada? ¿Alguien que quiera participar, Mr. Camilo? Aquí tienen que levantar la manito y yo le activo el audio. Ya. No hay ninguna manito, pero le vamos a dar el pase a Alison Palacio. Ya, Alison. Tiene que ¿Alison? activar su audio. Ah, ya. Ya, habla. Hola, Alison. Hola, Mira, Alison, ¿qué te llamó más la atención del cuento que leímos de esta clase y la clase anterior? que ocupaban algunas faldas Ya, que los animalitos usaban falda, eso no es como común, ¿cierto? Pero como este es un y las cuento. serpientes, Ah, y la serpiente, muy bien. ¿Y por qué te llamaron la atención esas cosas? porque tenían algunos colores como negro y así. Ah, ya, por los colores que tenían. Muchas gracias, Alison, por tu ayuda, ¿ya? Desactiva tu audio. En la otra actividad, Mr. Camilo, Le vamos a dar el pase a Lucas. ya, Lucas, Lo vamos a buscar, pero un momentito. ah, ya. Aquí, tiene que reactivar su audio. Ahí sí. Ya, Lucas, activa tu audio. Lucas, ¿me escuchas? Sí. Ya, Lucas. Mira, la actividad 3 dice, invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Este es un texto y a partir de esto tenemos que responder, ¿ya? El yacaré es ¿qué será un yacaré? ¿Un pájaro? ¿Un caimán o un pingüino? ¿Qué crees tú que es? ¿Tú viste la imagen del cuento? Sí. ¿Sí? ¿Y qué aparecía arriba del título del cuento? ¿Qué animales aparecen ahí? Los flamencos. ¿Ya? ¿Y qué más aparece? ¿Quiénes tienen plátanos alrededor del cuello? ¿Qué será el yacaré? ¿Ah? Los cocodrilos. Ya, los cocodrilos, ¿cierto? Muy bien, que aquí en este caso se llaman caimanes, ¿ya? Las opciones eran pájaro, caimán y pingüino, y tú me dices que es un caimán, el caimán. ¿Estamos bien, Lucas? Sí.
Ya, muy bien. Y ahora, Lucas, Marca. ¿dónde viven los yacarés? ¿Dónde crees tú que viven ellos? ¿Dónde vive el yacaré? ¿En el agua? En el agua, ya, en el agua, pero ¿en qué parte del agua? ¿En qué tipo de agua? En En, agua salada. en el mar, en un río, en un lago, Salada. En según un río. el texto, en En un agua río, salada. ¿cierto? Porque según el texto era en un, Salada. voy a tratar de El escribir, río tiene agua salada. río, ¿ya? Eso, Río, muy bien, un Lucas, río. muchas gracias por ayudarme. Silencia tu audio. Muy bien. Elisa Sandoval me dice. Uno. Ya, vamos con la siguiente página. Elisa Sandoval, ¿me escucha? Sí, Ya. tiene que activar su audio. Elisa, ¿me escuchas? Sí. Ya, hola Elisa, mira. Y ahora, ¿qué comprendimos de este cuento? ¿Cuáles son los personajes del cuento, Elisa? Aquí Las, tenemos, vi- ya tú me las vas, víboras. esperamos un poquito para marcar. Ya, las víboras, ya, El tutu. El tatu. ya, el El tatú, tatú. ya, Los yacarés. los yacarés, muy Y bien, los flamencos. y los flamencos, muy bien, muy bien. ¿Qué los otros dos no aparecían en el texto? ¿No? Ya, ¿No? muy bien, eso no aparece, porque en vez de búho, ¿quién aparecía? Los flamencos. Ya, pero en vez del búho hay uno que es parecido al búho. Chusa. Una lechuza, ¿ya? Y los peces no aparecieron en ninguna parte, ¿cierto? Pero como aquí dice búho, no lechuza, no lo marcamos, ¿cierto? Muchas gracias, Elisa. Ya, mister, para la siguiente pregunta necesito otro niño. Sí, Pía Aravena. Pía Aravena, Oye, mira. ¿me escuchas, Pía? Sí. Ya, Pía. ¿Por qué crees que Tatú se quiso burlar de los flamencos cuando los mandó a buscar esas medias de víbora? ¿Por qué él se quiso burlar de los flamencos? ¿Qué crees tú? Lo que tú pienses. Porque los flamencos eran envidiosos. Ya, los flamencos eran envidiosos, muy bien, buena respuesta. La palabra envidia ya la vimos, ¿cierto?, en la clase de ayer. Muy bien, Pía, muchas gracias. Le vamos a preguntar a otro compañero ahora otra pregunta. Silencia tu audio, gracias. Súper bien. Le vamos a dar el pase ahora a Renato Gutiérrez. Ya, Renato Gutiérrez. ¿Me escucha, Renato? Sí. Sí, háblame un poquito más fuerte. Ay. Ahí sí. Renato, ¿qué opinas sobre burlarse de las otras personas? ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece burlarse de otras personas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué crees tú? ¿Ah? Háblame fuerte. Está mal, ¿ya? ¿Por qué está mal? Porque no es bien, no es bueno burlarte de otra persona. Muy bien, no es bueno burlarse de otras personas. ¿Cómo se sienten las personas cuando se burlan? ¿Alguna vez se han burlado de ti? A veces ¿Ya? ¿Y cómo te sientes tú cuando te ha pasado eso? triste. Triste, ¿cierto? Entonces no hay que burlarse de los demás, esa es una enseñanza, ¿cierto? Ya, muchas gracias, Renato. Ya, mister, ¿me escoge un niño para Sí, hacer la tarea? Renato Zúñiga. Renato Zúñiga, ya. Hola. Hola, Renato, ¿cómo estás, Renato? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, qué bueno, me alegro mucho. Oye, Renato, mira, necesito tu ayuda para hacer algo. Ya, la actividad 6. Dice, completa la tabla. Nosotros vimos durante esta clase, recordamos lo que era el género y el número, ¿cierto? En el sustantivo.
Entonces tenemos que recordar si algo es femenino o masculino, que ese es el género, y si es singular o plural. Singular cuando habla de uno y plural cuando habla de varios. Renato, yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir si es femenino o masculino, si es singular y plural. ¿Estás de acuerdo? Singular es mucho y plural es Singular, poco. singular es uno, plural son varios. Ah, ya. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estás listo? Sí. Ya. Helicóptero, ¿qué es? ¿Femenino? Plural. Plural, Ya, pero ¿no? primero, ¿femenino o masculino? Cuando yo digo helicópteros, ¿digo las helicópteros o los helicópteros? Los. Ya, y Masculino, eso, ¿no? masculino, muy bien, súper bien, Renato, muy bien. Y ahora sí, ¿es singular o plural? Helicópteros. Helicópteros. Singular, ¿no? Mira, cuando yo hablo de uno, ¿cómo digo? Cuando tengo un Ah, no, es plural. helicóptero. Es plural, porque estoy Plural. hablando- muy bien, estoy Plural. hablando de varios. Plural. Listo, Es ahí quedó plural. marcado. Muchas gracias, Renato, que estés bien. Desactiva tu audio, por favor. Ya, Mr. Camilo. Roberto Ramírez, Miss. Roberto Ramírez. Háblame, Roberto, cuando estés listo. ¿Sí me escucha bien? Sí, te escucho súper bien. Ya, Roberto. Ya. Dime tú, Roberto, yo te voy a decir una palabra y lo mismo que con tu compañero, tú me tienes que decir si es femenino o masculino o si es singular y plural, ¿ya? La palabra cocodrilo, ¿es femenino o masculino? Cocodrilo, Masculino. masculino, ¿cierto? ¿Y es singular o plural? ¿Qué dijo? ¿Cocodrilo o cocodrilos? Cocodrilo. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Singular cuando hablo de uno o plural cuando Singular. singular? Muy bien. Excelente, Roberto. Muchas gracias por tu ayuda. Silencia tu audio. No. ¿Ya, Tírame. mister? Ya. Ya, ¿quién viene ahora, Mr. Camilo? Antonio Ruiz, que tiene la manita Anto- levantada. Ya, Antonio Ruiz. Cuando estés listo, Antonio, me hablas. Yes. Ya, ahí te escucho. Antonio, la palabra lechuzas, ¿es femenino o masculino? Femenino. Femenino, muy bien, porque yo digo las lechuzas. ¿Y es singular o plural? Plural. Plural. ¿Por qué es plural? Que son varios. Porque son varias. Porque son varias. Muy bien, Antonio. Muchas gracias. Silencia tu audio. Gracias. Muy bien, Antonio. ¿Y ahora, Mr. Camilo? Le vamos a dar el pase a Colomba Bravo. Ya. Colomba, bravo. Colomba, ¿me escuchas? Tiene que activar su audio. Ah, ya. Ahí sí. Colomba, ¿me escuchas? Y Ya, Colomba. Mira, yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir lo mismo que tu compañero. Si es femenino o masculino, si es Ya. singular o plural. ¿Ya? La palabra mesa, ¿es femenino o masculino? femenino. Ya, muy bien, ¿cierto? Porque no podría yo decir el mesa, ¿cierto? Tengo que decir la mesa o una mesa. ¿Y es singular o plural, Colomba? ¿Estoy hablando de una o de varias? Singular. Singular, muy bien, porque estoy hablando de la mesa, de una sola mesa. Muy bien, muchas gracias, Colomba. Desactiva tu audio para que participe otro niño o niña. Le vamos a dar el pase ahora a Maite Rojas. Ya, Maite Roja. Cuando esté lista me habla. Ya, Maite. Hola, Maite. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegro. Maite, la palabra plátano, ¿es femenino o masculino? Masculino. Masculino, muy bien, ¿cierto? Porque digo el plátano. ¿Y es singular o plural, Maite? Singular. Singular, muy bien. ¿Por qué singular, Maite? Porque es uno. Porque es uno, muy bien.
Muy bien, Maite, muchas gracias por tu ayuda. Vamos a ver, el último ejercicio que está acá abajo, Mr. Camilo, escoja a alguien que no haya participado, Ya. por favor. Elisa Sandoval, que estaba ahí con la manito. ¿Había participado la Elisa? Sí, ¿habrá alguien más que quiera participar? Ah, había participado. Ya. Para Renato que- Zúñiga. ya. Renato Rojas, perdón. Renato Rojas, ahí sí, ya, para que puedan participar más niños. Ya, Renato Rojas. ¿Me escucha, Renato? Sí, Hola, Renato, ¿cómo estás? bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Echándolos de menos. Oye, Ujú. Renato, ¿quién inyectó veneno en las patas de los flamencos? La Los víbora. Eso, muy bien. ¿Eran los peces, las víboras o las ranas? Y tú dijiste las víboras. ¿Sí o no, Renato? Ujú. Ya, muy bien, las víboras. Muchas gracias, Renato, por tu ayuda. Silencia tu audio. Ya, ya niños, nos quedan unos minutitos nomás de la clase. Quiero hacer la última pregunta, ¿ya? ¿Quién me puede decir, voy a hacer dos preguntitas más, ¿dónde se desarrollaba la historia, el cuento? Usted escoja uno, Mr. Camilo. A ver, al azar. Sí, al azar, a quien sea. Ya, vamos a escoger a Manuel Albornoz. Ya. Manuel, ¿me escuchas? Sí. Ya, Manuel, ¿dónde se desarrollaba este cuento, esta ¿En historia? un río? En ¿En el un río, río? ¿cierto? A orillas del río. Muchas gracias, Manuel. Ya. Otro alumno, Mr. Camilo, por favor. Ya, Tomás Ovejano. Tomás Ovejano, ¿quiere hablar, Tomás? Tomás, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Quieres hablar, Tomás? Dime sí o no. No, parece que no quiere hablar, Parece que no mister. hay audio. Ya. Ya, vamos a escoger a otro. Sí. Ya, Simón Sepúlveda. Simón Sepúlveda. ¿Me escuchas, Simón? ¿Me escuchas, Simón? ¿Simón? Hola, Simón Sepúlveda, ¿me escuchas? Mister, a lo mejor él no puede activar el audio. Sí, no lo tenía activado, pero Ah, ya, a lo mejor no quiere hablar. lo desactivé. Otro niño o Ya, niña. vamos a darle entonces a Gaspar Rocco. Ya, Gaspar Rocco. Ya, Gaspar, tiene que activar el Gas- audio. Gaspar. Activa el audio, Gaspar. Ahí sí. ¿Me escucha, Gaspar? Sí. Ya, Gaspar. Cuéntame, ¿por qué cuando los flamencos quisieron escapar, no pudieron volar? Porque las víboras le colocaron su veneno en los pies. ¿Ya? Pero antes de eso, las víboras los descubrieron que ellos tenían sus cueros y quisieron volar. ¿Y qué pasó que no pudieron volar? Que estaban cansadas. Muy bien, estaban cansadas. ¿Por qué estaban tan cansadas? Porque recorrían todos los Algo estaban negocios. haciendo ellos porque estaban en una fiesta. ¿Qué estaban haciendo? No habían dejado de Bailar. bailar. Muy bien, muchas gracias, Gaspar. Ya, niños, les voy a dejar ustedes tienen una tareita, ¿cierto? Porque la enviamos por el blog. Y vamos ahora a despedirnos. Mr. Camilo va a dejar de grabar, ¿cierto? Y vamos a nosotros vernos para poder despedirnos, ¿ya?